Hola, vamos con la penúltima clase del curso de Ecofisiología de Plantas, edición 2021. Hice un pequeñito cambio, simplemente me metí en comas a hablar de extremos térmicos, así es que la de contaminantes la dejamos para el final. Es una cuestión simplemente de apetencia, da lo mismo en realidad. Con extremos térmicos me estoy refiriendo a temperaturas que son muy altas o muy bajas, y vamos a empezar por lo que serían temperaturas muy altas, es decir, estrés por calor. ¿Cuál es el efecto negativo que puede tener el calor en las plantas a nivel fisiológico? Lo que va a hacer el calor es aumentar la fluidez de las membranas. Todos sabemos que si tenemos mantequilla en el congelador o en la nevera, y la ponemos en una sartén, esa mantequilla, que es una grasa en el fondo, va a licuarse, ¿ya? Entonces, y eso es porque el calor hace que cambie de estado físico. En definitiva, el calor lo que va a hacer es aumentar la fluidez de las membranas. Y también el calor va a producir una desnaturalización de las proteínas. Por desnaturalización de proteínas, lo que estoy hablando es de una pérdida de la estructura bien secundaria, terciaria o cuaternaria de las proteínas. Recordar, en la primera clase del curso os hablaba, os recordaba en realidad cómo era la estructura de las proteínas. Bueno, pues estas estructuras, este nivel de estructura secundaria, terciaria y cuaternaria desaparece con las altas temperaturas, y eso determina que la proteína pierda su función. En consecuencia, lo que vamos a tener es que una elevada temperatura va a alterar el flujo de solutos, es decir, si la membrana plasmática no tiene la estructura, digamos, normal, el flujo de solutos a través de las membranas va a cambiar, y no solamente a través de la membrana de los lípidos, sino también a través de las proteínas de membrana, ¿ya? Recordar que el flujo puede ser por tanto a través de la membrana como sobre todo a través de proteínas. Bueno, y esto, por lo tanto, al cambiar el flujo de solutos, va a cambiar el estado osmótico de las plantas, de las células, ¿ya? Esto va a tener alteraciones muy fuertes en lo que son las cadenas de transporte electrónico asociados a la fotosíntesis en el cloroplasto o a la respiración en la mitocondria. Básicamente porque la fluidez de la membrana se ha alterado, y sabéis que la cadena de transporte electrónico está asociado a las membranas de estos orgánulos, del cloroplasto y de la mitocondria. Ahora bien, hay plantas que son capaces de resistir este tipo de estrés. Aquí recordar simplemente que el estrés se puede resistir por medio de escape, por medio de evitación o por medio de tolerancia, ¿ya? Y en el caso del estrés por calor, como las plantas pueden escapar al calor, por ejemplo, manteniéndose en un estado de latencia, bien sea como en forma de semillas, que sería la situación que tendríamos, por ejemplo, con las semillas de las especies de los desiertos, ¿no? y que están escapando no solamente del déficit hídrico, sino también de las temperaturas muy altas. Y también perdiendo las hojas. Ya sabemos que si la planta pierde las hojas, entra en un estado de latencia. La planta está ahí, el individuo está ahí, pero no está metabólicamente activo. Y por lo tanto, el impacto del calor va a ser menor, no va a escapar de ese impacto. Si no tiene hojas, entonces no hay procesos de fotosíntesis o de respiración sí, pero particularmente de fotosíntesis no los va a haber, ¿no? Porque no tiene hojas. En cuanto a la evitación, las plantas se enfrían por transpiración. Todos sabemos que si en verano, particularmente en zonas muy, muy cálidas, ponemos la mano sobre un auto, nos vamos a quemar. Pero si ponemos la mano sobre una hoja que está expuesta a la misma radiación que el auto, la planta no quema. Y no quema porque está transpirando y por lo tanto se está enfriando, ¿ya? Pero también puede disminuir la cantidad de radiación que le llegue. Básicamente, bueno, vamos a ver los mecanismos ahora en realidad. O también puede aislarse térmicamente, es decir, evitar que el calor llegue al interior de la planta, o simplemente habitar en la sombra, estar fisiológicamente activo, pero va a la sombra de otra planta, y por lo tanto está evitando las elevadas temperaturas.
Por último, también pueden tolerarlo, es decir, hay plantas que están expuestas a la alta radiación y a pesar de esto, no, no hay una alteración de los procesos fisiológicos fundamentales, ¿ya? Y eso se consigue mediante proteínas de choque térmico o modificando los lípidos de membrana. Los mecanismos de resistencia a estrés que están marcados en blanco son los que vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Y vamos a empezar con lo que sería la evitación del impacto del calor mediante una disminución de la intercepción lumínica. Esto lo puede hacer porque tiene pigmentos que reflejan la luz, ¿ya? Por ejemplo, tengo colegas que piensan, creo que no se ha medido de manera científica, es simplemente una tinca, ¿no? Piensan que este brillito que tienen las hojas del olivillo, no sé si os habéis fijado alguna vez, las hojas del olivillo que son muy jovencitos, estos brotes, tienen como una capita brillantosa y ese brillo podrían ser unos pigmentos que están reflejando la luz, ¿no? Y de esa manera las hojitas no se estarían calentando, ¿no? Y eso sería más relevante en hojitas que son muy tiernitas y que por lo tanto son en general más sensibles al estrés. Otra manera sería simplemente teniendo hojas divididas, ¿ya? Y al estar divididas, entonces posiblemente la intercepción lumínica va a ser un poquito menor, ¿ya? Por ejemplo, esto lo ve uno con el avellano, una planta de avellano que está recién salida de su avellanita y que suele germinar en una situación de sotobosque, tiene unas hojas que son enteras, no están divididas, pero cuando la planta va creciendo y cada vez está expuesta a una mayor cantidad de radiación, las hojas están más divididas, ¿ya? Y esa división se ha propuesto que podría estar relacionada con una manera de evitar el efecto de las temperaturas extremas. Bueno, extremas para un avellano, ¿ya? También esto ocurre en el caso del tamarugo, que es el árbol de esta fotografía que tenéis aquí, ya que tiene hojas divididas. Aquí vemos la hoja empezaría aquí desde este tallito y terminaría hasta acá, y cada una de estas piezas de tejido verde sería un foliolo de una misma hoja. Bueno, pues así lo hace el tamarugo, pero no solamente tiene esto, sino que además el tamarugo lo que tiene son cambios en la posición de la hoja, que son cambios diarios. Entonces en la mañana los foliolos de una misma hoja tienen una disposición más horizontal que en mediodía. En mediodía los foliolos se pliegan y se ponen en posición vertical. De esta manera, claramente la intercepción lumínica y particularmente intercepción con un ángulo de 90 grados va a ser menor. Recordar que cuanta mayor es, más cercano a 90 grados es la intercepción de la radiación lumínica, más energía tiene, ¿no? Entonces, al ponerlo en vertical, no solamente disminuye la cantidad de luz y la cantidad de radiación, sino que también la intensidad de esta. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de unos orgánulos que tienen las hojas, que son unos engrosamientos en la base de los foliolos, que se llama pulvínulo, y cambios en la presión osmótica de este pulvínulo determinan el movimiento foliar y esos cambios se producen diariamente, ¿ya? Otra manera de evitar el calor sería mediante tejidos aislantes, y aquí en Chile también tenemos una planta que hace esto súper bien, aunque no es una evitación de temperaturas muy extremas durante el día, sino que estamos aquí hablando de temperaturas realmente muy extremas asociados a eventos de incendio, ¿no? El hecho de que la araucaria tenga estas cortezas tan gruesas que estáis viendo acá, y tenemos un tronco de araucaria con una cicatriz provocada por un incendio que le llegó seguramente desde acá. Aquí se quedó un rato el fuego y hasta que finalmente, por cualquier cosa, básicamente es bueno, la falta de oxígeno y simplemente hay un efecto succión de las zonas donde el oxígeno se va terminando a medida que el fuego avanza. Bueno, básicamente el fuego avanza, se propaga y pasa.
Y bueno, aquí genera un daño, pero cuando el fuego pasa por otras zonas de una manera más rápida, el daño no ocurre porque precisamente tiene estas cortezas. Aquí estáis viendo una corteza de araucaria tomada por un estudiante recién egresado de la carrera de recursos. Hizo la tesis en mi laboratorio, Diego Ramírez, y aquí vemos que la corteza externa empieza acá y la corteza interna termina aquí, ¿ya? Entonces son varios centímetros de corteza que podrían estar aislando al árbol de las elevadas temperaturas y por lo tanto eso evita, por una parte, que se produzca un daño en los tejidos meristemáticos que producen después, permiten el crecimiento posterior al fuego. Eso lo veíamos en la clase de la semana pasada, en la clase de remoción de tejidos, pero además está evitando que el contenido silemático hierva y por lo tanto está evitando la embolia. ¿Ya? Tendría estos dos impactos en los procesos fisiológicos, estas cortezas gruesas de la araucaria. En cuanto a la tolerancia, en los casos anteriores las plantas no adquieren estas elevadas temperaturas. ¿Ya? La planta no tiene elevadas temperaturas porque hay algo que lo está evitando. Pero hay casos en los que ya las plantas realmente, si tú mides la temperatura de la planta, la temperatura de la planta es alta, pero aún así no hay un impacto fisiológico. ¿Cómo lo pueden conseguir? Por ejemplo, cambiando la composición de los lípidos de membrana. Y esto sería un mecanismo de tolerancia a las altas temperaturas. ¿Cómo ocurre o en qué sentido ocurre este cambio de la composición? Bueno, lo que ocurre es que cambia el tipo de ácidos grasos, o sea, el tipo de ácidos grasos que componen los fosfolípidos de la membrana. De manera que para evitar, para tolerar las elevadas temperaturas, estos ácidos grasos son fundamentalmente saturados. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos saturados son menos fluidos a temperaturas elevadas, ¿ya? Que los ácidos grasos que tengan la misma longitud. Y aquí tenéis, por ejemplo, dos ácidos grasos que tienen el mismo número de carbonos, pero si os dais cuenta, este de acá tiene dobles enlaces, ¿ya? Por lo tanto, este es un ácido graso insaturado. Cuanto más dobles enlaces tiene, más insaturado es. Y este ácido graso va a adquirir un comportamiento más fluido a temperaturas más bajas que un ácido graso que sí que sea saturado. Bueno, entonces esto ocurre con muchos ácidos grasos. Aquí tenéis algunos puntos de fusión y vemos que los ácidos grasos, por ejemplo, este ácido graso insaturado que tiene 16 carbonos, tiene un punto de difusión de menos 0,5 grados, es decir, a temperatura ambiente claramente es muy fluido, pero no así un ácido graso de este otro ácido graso de 16 carbonos que es saturado y que solamente va a estar fluido si está a 63,1 grados centígrados. ¿Ya? Otro mecanismo de tolerancia es lo que se llaman las proteínas de choque térmico, llamadas también HSP por sus siglas en inglés, Heat Shock Proteins. Son proteínas que se expresan, ya significa que no están hasta que aumenta la fluidez de las membranas, asociado, por ejemplo, a un aumento de las temperaturas. ¿Ya? Y aquí lo tenéis demostrado con estas plantas que, si yo no me equivoco, son de Arabidopsis, que es la planta modelo en fisiología, una crucífera anual que crece muy rapidito, ¿ya? Entonces aquí tenemos una variedad, plantitas de una variedad silvestre y plantitas de dos variedades resistentes al calor. Y aquí tenemos las las plantitas antes del choque térmico y el estado aparente de las plantitas después del choque térmico. Y lo que vemos es que el impacto del choque térmico fue mayor en la variedad silvestre, porque vemos que hay menos verdecito y aquí tenemos más verdecito. Luego nos está hablando de una mayor resistencia, es un indicador bastante simple, ya, pero es como para ilustrarlo.
Y lo que vemos además es que estas plantitas que son resistentes al calor tienen mayor cantidad de proteínas de choque térmico, y se demuestra con esta fotografía de acá, que es una fotografía de un gel de una electroforesis. Esto es, se hacen extractos de las hojitas, y estos extractos se ponen en una gelatina, parecida a las gelatinas que nos comemos, pero estas gelatinas después se exponen a una corriente eléctrica. Entonces las proteínas se mueven a través de esta corriente, a través de la gelatina, a favor de esta corriente eléctrica, y este movimiento es más o menos rápido en función de el tamaño y las cargas eléctricas de la proteína. Entonces, bueno, se pueden identificar mediante esta técnica lo que son las proteínas de choque térmico, y esta, digamos, esta es el lugar de la gelatina donde debieran aparecer estas proteínas, si es que están. Y sabemos que están porque se ven estas manchitas blancas que se hacen con un revelador, como básicamente como se hacía antes, como cuando se revelaban las fotografías antiguas, pues como un poquito con esa filosofía. No es exactamente lo mismo, pero para que se entienda. Entonces, bueno, se revela la presencia de las proteínas de choque térmico en las variedades resistentes, pero no en las variedades sensibles. Luego, esta sería una evidencia de que el mejor estado de estas plantas después de su exposición a elevadas temperaturas estaría asociado a la expresión o a la síntesis de proteínas de choque térmico. Bueno, hasta aquí lo que sería la resistencia al estrés por calor, y ahora vamos a ver la resistencia al estrés por frío, que es, primero vamos a ver la sensibilidad en general. O sea, ¿qué significa estrés por frío desde un punto de vista fisiológico? Por una parte, se produce desnaturalización de las proteínas, es decir, la pérdida de la estructura de las proteínas, pero al contrario de lo que pasaba en el caso del calor, lo que hay es un aumento en la rigidez de las membranas, por lo mismo, ¿no? La mantequilla que está fluida cuando la ponemos en la sartén está sólida cuando la ponemos en el refrigerador, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un aumento en la rigidez de las membranas asociado a un aumento en la rigidez de los lípidos, ¿ya? Y esto tiene las mismas consecuencias a nivel fisiológico, es decir, hay una alteración del flujo de solutos que afecta al estado osmótico, y por lo tanto también hay una alteración de las cadenas de transporte electrónico, tanto del cloroplasto asociados a la fotosíntesis como de la mitocondria asociada a la respiración. Este estrés por frío es lo que explica un patrón fisiológico que es este estrés por frío es el que explica un patrón ecológico que se conoce como el límite altitudinal arbóreo, ¿ya? O llamado también en inglés tree line, la línea de los árboles, ¿ya? Esta es una línea imaginaria que marca la máxima elevación a la que pueden vivir los árboles, y aquí en Chile lo podemos ver en numerosos lugares, ¿no? por cómo es la geografía del país. Aquí tenéis una foto de la cordillera de los Andes, y lo que tenemos es que, si os dais cuenta, estas manchas son de árboles, de lenga, y lo que vemos es que las lengas llegan hasta acá nomás, ¿ya? Llegan hasta acá y no van a subir más allá. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente esto ocurre porque hay un impacto de las temperaturas. Un estudio de no hace muchos años identificó de que hay una temperatura, que es clave, y que es la misma temperatura para todo el planeta Tierra, y que son más o menos como unos 10-11 grados en la estación de crecimiento, ¿ya? Aquel lugar en el que se produce esa temperatura marca el umbral para la existencia o no de árboles, y claro, altitudinalmente ese cambio se da de una manera muy abrupta. En muy pocos metros vemos un cambio muy marcado en las temperaturas de la estación de crecimiento, ¿ya?
y sería 11 grados, esa temperatura aproximadamente, digo, ¿ya? Esa temperatura se va a alcanzar a diferentes elevaciones en diferentes lugares del planeta Tierra, ¿ya? Y eso explica que el tree line en Magallanes ocurra a muy baja elevación y sin embargo el tree line en Arica ocurre a unos 4.000 metros. Esa es la explicación. En los dos lugares se alcanzan las mismas temperaturas en la estación de crecimiento. Bueno, ¿y por qué esa temperatura? ¿Qué haría esa temperatura? ¿Qué implica esa temperatura a nivel fisiológico? Bueno, hay dos propuestas para ello. Una es que esta temperatura lo que hace es que limita la cantidad de carbono disponible para la planta. Es lo que se llama la limitación por carbono. Y que dice que los árboles no pueden hacer suficiente fotosíntesis a bajas temperaturas. ¿Ya? Si es así, lo que nosotros esperaríamos es que la cantidad de carbohidratos, la concentración de carbohidratos cambiaría con la elevación, de manera que a bajas elevaciones tendríamos muchos carbohidratos y estos carbohidratos irían disminuyendo a medida que aumenta la elevación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la elevación hay menor cantidad de carbohidratos disponibles porque hay menos fotosíntesis. La alternativa es que hay una limitación del crecimiento y es que la división celular de los tejidos leñosos no ocurre por debajo de los 5 grados. Y si es así, lo que esperaríamos es que a medida que aumenta la elevación, la fotosíntesis es la misma. Lo que pasa es que los carbohidratos producidos por fotosíntesis no se van a poder invertir en crecimiento y por lo tanto se van a almacenar en forma de reservas. Si eso es así, lo que se espera es que a medida que aumenta la elevación, la concentración de carbohidratos dentro de la planta va a aumentar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente la fotosíntesis se produce, pero los carbohidratos no se emplean en crecimiento. Bueno, todavía es un tema en discusión, no está resuelto. ¿Ya? Posiblemente hay una dependencia de la especie o más bien una dependencia de las condiciones ambientales. ¿Qué otros estreses están ocurriendo en esos lugares? Así que es un tema todavía por resolver y por investigar. Bueno, ¿cómo hacen las plantas para tolerar el frío? Ya en el caso de que haya una tolerancia, pues lo van a poder hacer también con un cambio en la composición de los lípidos de membrana, pero al contrario de lo que veíamos en el caso del estrés por calor. En este caso, lo que va a ocurrir es que va a aumentar en el nivel de ácidos grasos insaturados, que son los que se mantienen fluidos a bajas temperaturas, porque el problema de las bajas temperaturas es que genera una rigidez en las membranas. Bueno, ¿cómo evitar esa rigidez? Pues utilizando fosfolípidos que tengan ácidos grasos que se mantengan fluidos a esas temperaturas. De esa manera la membrana no va a estar tan rígida. Bueno, el estrés por frío no es lo mismo que el estrés por congelamiento, ¿ya? Porque el estrés por congelamiento lo que va a producir es un congelamiento del agua de los tejidos, ¿ya? Habitualmente este congelamiento del agua no es el agua que hay dentro de las células, sino que es el que hay entre las células. Y por lo tanto, al congelarse el agua fuera de las células, se produce un desbalance en el potencial osmótico dentro y fuera de las células, porque el agua congelada no cuenta dentro del balance de potencial hídrico, y por lo tanto se va a producir una salida de agua desde dentro de las células hacia el exterior para compensar. Y esta salida de agua va a producir una deshidratación de las células. Con lo que ya sabemos qué consecuencias tiene, porque en definitiva es el mismo tipo de estrés que se produciría por un déficit hídrico y que lo vimos en la clase de déficit hídrico. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era la clase en la que hablábamos sobre el efecto de un exceso o defecto de agua en las plantas. ¿Ya?
al haber menos agua, por ejemplo, lo que veíamos es que hay una concentración de los solutos, ¿ya? Y eso puede tener impactos en los procesos fisiológicos, pero es que además, al haber agua congelada, lo que va a ocurrir es que se van a desintegrar las membranas, no solamente porque se formen cristales de hielo y estos cristales de hielo rompan las membranas de una manera física, sino que además hay una desestabilización de las interacciones del agua con las membranas. ¿Por qué? Porque recordar que en definitiva las membranas están estables porque generan unas interacciones con los fosfolípidos de la membrana. Los fosfolípidos, recordad, son sustancias anfipáticas que tienen una cabeza apolar expuesta hacia el medio acuoso y una cola apolar dispuesta hacia el interior de la bicapa fosfolipídica. De tal manera que la presencia de agua es la que da la estabilidad a la membrana al generar estas interacciones débiles con la parte polar de los fosfolípidos. Si el agua desaparece, ese efecto estabilizador desaparece y las membranas se desintegran. ¿Ya? Bueno, frente al congelamiento hay plantas que son tolerantes. ¿Y cómo tienen esta tolerancia? Bueno, se puede producir un congelamiento, pero este congelamiento no va a afectar a la rigidez de la membrana. Por ejemplo, mediante un cambio en la proporción de proteínas y lípidos. ¿Por qué? Porque en general la rigidez, la rigidez o la fluidez de los lípidos es menor cerca de sí, es menor cerca de las proteínas, ¿ya? Imaginaros que aquí tenemos, esto es una representación de una capa, de una bicapa fosfolipídica, que sería una membrana plasmática o una membrana tilacoidal, no importa, ¿ya? Y esto aquí azul está representando una proteína. Bueno, pues los fosfolípidos que están cerca de la proteína normalmente se mueven muy poco, ¿ya? Por las interacciones, por las densidades de carga, diferenciales que hay entre las proteínas y los fosfolípidos. Entonces ahí se produce una especie de atracción y estos fosfolípidos no se mueven mucho. Cuando se enfrían, ya, cuando se enfrían, esta zona de influencia de las proteínas aumenta, ¿ya? En una situación cuando hay muchas proteínas, esta zona de baja rigidez esta zona de baja rigidez en torno a una proteína se va a unir con las zonas de baja rigidez de otras proteínas cercanas. Y esto lo podríamos ver aquí en este diagrama, donde lo que estamos viendo es no la bicapa fosfolipídica vista en sección transversal, sino desde arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tendríamos estas proteínas P, 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 y la zona de influencia de azul celeste en una situación de no frío, pero aquí la tenemos en una situación de muy bajas temperaturas, ¿ya? Y claro, cuando tenemos muchas proteínas, esta zona eh, esta zona se mezcla, ¿no? Entonces finalmente tenemos un manto muy grande de lípidos que están que se mueven muy poco, y eso tiene un impacto en los procesos fisiológicos. En las especies que tienen resistencia al congelamiento, lo que se ha visto es que tienen menos proteínas durante el periodo de bajas temperaturas. Entonces, al tener menos proteínas y más lípidos en consecuencia, lo que tenemos es una menor superficie de zona de influencia de las proteínas y por lo tanto la fluidez de la membrana sería mayor, ¿ya? Y esto se ha visto en especies que son resistentes, perdón, que son tolerantes o resistentes al congelamiento por medio de la tolerancia, ¿ya? Por otra parte, también hay especies que tienen crioprotectores, ¿ya?
que son moléculas de bajo peso molecular, normalmente son carbohidratos, que estabilizan las moléculas de agua cerca de la membrana. Entonces, cuando se produce la desecación, porque hay un congelamiento del agua, lo que ocurre es que mantienen las moléculas de agua fluida que quedan, las mantienen cerca de la membrana, y de esa manera no se produce la desintegración de la membrana, la membrana sigue estable, y también previene la acumulación de iones cerca de la superficie de la membrana, que se podría desestabilizar los procesos de ajuste osmótico, ¿ya? Que si están muy cerca de la membrana, entonces va a ser más, van a tender a entrar más los protones dentro de la célula, o sea, perdón, los iones dentro de la célula, y por lo tanto va a haber todavía más un aumento de solutos dentro del citosol o en la vacuola, y con las concebidas consecuencias en el aumento del potencial osmótico. Hasta aquí la tolerancia, y ahora vamos con la evitación. ¿Cómo se puede evitar? Pues teniendo teniendo tejidos aislantes, ¿ya? Que evitan que las células alcancen temperaturas congelantes en el interior. Por lo tanto, las plantas lo que hacen es que se sobreenfrían. Eso es lo que se llama también en inglés, bueno, aquí he hecho una mezcla, estoy viendo, super cooling, ¿no? Le he puesto una tilde que no corresponde. Hay un sobreenfriamiento. Por ejemplo, esto pasaría en esta asterácea, en el senecio Keniodendron. Se llama Keniodendron porque es una planta endémica del monte Kenia en África, ¿ya? Y que tiene una roseta de hojas que se van acumulando a medida que la planta crece. Entonces aquí tenemos una planta cortada, y lo que vemos es que las hojas muertas están formando esta especie de no sé cómo sería, como una especie de bufanda, ¿ya? De abrigo protector, de tal manera que la médula puede estar a 3 grados centígrados cuando el exterior está a menos 5 grados. Por lo tanto, se está evitando, estas hojas muertas están evitando que la parte viva de la planta se congele, ¿ya? Y esto posiblemente es lo que también hace las cortezas de la araucaria, ¿ya? Y tenemos datos para ello, porque se ha visto que la señal, la frecuencia de anillos con daño por congelamiento, anillos en la madera me refiero, es más alta. Aquí lo tenemos, frequency of frost rings, es decir, anillos de crecimiento con daño por congelamiento. Vemos que esta frecuencia es más alta en plantas que son más chicas y que tienen por lo tanto un grosor de corteza más pequeño, ¿ya? A medida que la edad de la planta aumenta, la frecuencia de estas señales de daño por congelamiento va disminuyendo a medida que también aumenta el grosor de la corteza. Entonces pareciera ser que el grosor de la corteza está protegiendo a las plantas de araucaria de los eventos congelantes que ocurren en los lugares donde estas plantas viven, que sabemos que son en zonas muy altas y por lo tanto expuestas a eventos de congelamiento durante la estación fría, como por ejemplo estas plantas de araucaria en el faldeo del volcán Lanín, en el Parque Nacional Villarrica, aquí en la Araucanía. Hay otras plantas que evitan congelarse mediante lo que son anticongelantes, que son proteínas que impiden la cristalización del agua y el crecimiento de los cristales de hielo. Ya no es lo mismo que los crioprotectores que hablábamos antes. En el otro caso lo que estamos hablando son crioprotectores que lo que hacen es que ya el cristal de hielo se produce, pero el impacto de este cristal de hielo en la planta es bajo porque permite la estabilización del agua cerca de la membrana y por lo tanto la estabilización de las membranas celulares. En este caso lo que tenemos son anticongelantes que evitan que se forme la formación evitan que se forme el hielo, ¿ya? Y esto ha sido descrito, por ejemplo, en esta planta también africana, las lobelias, que a menos 6 grados centígrados solamente el 2% del tejido está congelado, ¿ya?
evitando por lo tanto el congela. Y hasta aquí esta clase de extremos térmicos que debe haber sido un poco influenciada precisamente por el frío que hace ahora mismo aquí en Valdivia. Espero que os haya gustado la clase.